y volver a lo fundamental, que es lo que vamos a analizar hoy, volver a lo fundamental. Y para ello precisamente tenemos la compañía de Federico y de Gustavo, quienes en representación de cada una de las dos ramas fundamentales que tenemos acá en Antioquia nos van a dar un recorrido por toda la historia, porque nosotros consideramos que el regresar a lo fundamental es conocer la historia. Bien sabemos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En nombre entonces de la Asociación Scout de Colombia y en el mío propio les agradezco que estén hoy acá y esperamos que de aquí salgan muchas más ideas, muchos más conceptos de esa integración. Muchas gracias. Bueno, entonces el orden del día que vamos a seguir hoy, vamos a hacer una oración para que entreguemos pues como este proceso a quien debe tener el control, a Dios, para que Él siga iluminando pues como nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros gestos. En segundo lugar vamos a tener el conversatorio central, una exposición que va a estar guiada, como dijo Guillermo, por Federico y por Gustavo Muñoz, Federico Valencia y Gustavo Muñoz. Ellos van a conversar sobre el proceso que ha tenido el escultismo en Antioquia. Lo van a hacer durante 45 minutos, máximo una hora. Ese es el tiempo que tenemos dedicado para ese momento. Y luego nos vamos a dar un ratico para unas mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo tienen la intencionalidad de responder a una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo nos seguimos encontrando? Esa es la pregunta central. Y luego pues haremos el cierre y haremos unas conclusiones del encuentro. Esperamos estar terminando, como la propuesta de 2 horas, debemos estar terminando alrededor de las 2:30, ¿sí? Para esto tenemos que ser altamente efectivos, propositivos sobre todo. Recuerden que nosotros somos lo que decimos. Entonces en la palabra también está el mensaje, en el gesto también está el mensaje, así que cuidemos cada una de las cosas que decimos para que efectivamente eso que está dicho sea dicho con amor y con afecto y con todo el sentido de ser propositivo. ¿Les parece que hacemos la oración Scout? Buenas tardes. Bueno, de antemano muchas gracias a todos por asistir y por aceptar esta invitación que, como ya escucharon ustedes, surge de la iniciativa de las 2 máximas cabezas que tienen las organizaciones Scout del departamento. Habíamos hecho un acuerdo, Fede y yo, entre otras cosas. Ahora Fede les va a contar, nosotros somos amigos de vieja data, ¿cierto? Casi como doña Marina. Fede pertenecía o pertenece, todavía pertenecemos a una abadía que teníamos en el equipo de capacitación Scout de Antioquia, de la asociación, ¿cierto? Él ahora les va a decir cuál es su nombre dentro de la abadía, donde había un equipo muy interesante de capacitadores Scout, la rama Scout, que era la rama, ¿no? Digamos así, más potente, que sigue siendo, digo yo, todas las 2 organizaciones más potentes dentro del escultismo antioqueño en materia de capacitación y esas cosas. Llegamos a un acuerdo, vamos a hacer una especie de tertulia donde vamos a contar algunos hitos cronológicos sobre lo que aconteció en el desarrollo de la historia del escultismo antioqueño, sobre todo en lo que nosotros denominamos esa última etapa que surge desde la década de los 90, ¿no?, hasta hoy,
prácticamente es eso, porque no nos vamos a remitir a lo que es la historia del estudiantismo, digamos así, de antaño, sino que vamos a hablar de esas 2 últimas décadas que nos tienen en la actual situación, en estado de cosas. Federico, he sido scout en la región de Antioquia desde el año 1969 y no he ocupado todos los cargos, no me gustan los cargos, no me gustan las insignias, no me gusta nada de eso, pero he trabajado en formación durante unos años y tuve la fortuna de trabajar en el equipo de formación durante muchos años, tener a mi lado a Gustavo y a otra cantidad de seres espectaculares que aún hoy en día conservo como buenos amigos y de los cuales hay grandes experiencias y grandes recuerdos. Gustavo Muñoz, como decía Fede, scout desde hace mucho tiempo, no les voy a decir más o menos desde cuándo. Tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de capacitación con Fede en la Abadía que teníamos ahí, que fue una de las experiencias más bonitas. Les digo que si usted me preguntan, las experiencias más bonitas han sido la de ser el dirigente de unidad, pero sobre todo también pertenecer al equipo de formación. Pasamos muy chévere. La Abadía es que creamos una abadía. A mí me gusta crear equipos cuando trabajo en formación. Esta gorra es del último equipo con el cual trabajé, ¿ya? Y es la gorra que distinguía a los miembros de ese equipo. Y la Abadía era un grupo muy especial y selecto de formadores en la rama tropa. Él era el hermano filósofo. Estaba el hermano Gestos, el hermano Genescal, el hermano Silencio. Cada uno tenía pues el porqué de su nombre. Eran un espectáculo de personas. Hicimos un gran equipo, muy buenas cosas. Y bueno, el tiempo es muy corto. Quiero contarles que hace aproximadamente un mes me encontré con Gustavo acá en la universidad y fue una experiencia así que te reconforta con la vida, de encontrarse uno con buenos amigos y ver que no solo están bien, sino que han crecido y se han hecho mejores personas. Eso fue lo que sentí yo, esa alegría fue la que sentí yo al ver a Gustavo. Y nos sentamos y empezó una locura, una catarsis completa para tratar de entender por qué Federico tiene este uniforme y por qué Gustavo tiene este uniforme. Pero no para que Gustavo y yo lo entendiéramos, sino para que la gente que estaba en nuestra mesa tratara de entenderlo. Y surgió la propuesta de ¿y por qué no lo contamos públicamente? Y acá estamos. Fíjense, esa motivación fue, como les habíamos dicho, por iniciativa de los 2 grandes jefes. Casi que nosotros llegamos a una conclusión bien. Son más las cosas que nos unen, que nos juntan, y son más las cosas que nos hacen de verdad uno solo, como siempre ha sido el movimiento scout, que los elementos que nos separan. Inclusive empiezo con esto para que ya Fede entre en detalle en algunos de los aspectos, porque esa conclusión es una conclusión primordial. En realidad tenemos más puntos en común que en diferencia. 1, 2. Fueron situaciones coyunturales que se dieron, como les decía a ustedes, en esas 2 últimas décadas, sobre todo en la década de los 90. Hablábamos en esa noche que uno casi que podría sintetizar este asunto de la siguiente manera. En primer lugar, nuestro país empezó a transformar en la década de los 90. Bueno, siempre se ha venido transformando, pero recuerden ustedes, o todos ustedes recuerdan, que nuestro país empieza a transformar de una manera drástica a partir de esa constitución que se genera en el 91. Y esa constitución que se genera en el 91 empieza a exigir una serie de condiciones a todas las organizaciones, tanto de carácter pública como privada, que existían en el ámbito nacional. Y esas exigencias pues, también iban para una de las organizaciones más grandes que ha tenido el país, o uno de los movimientos más grandes y más fuertes que ha tenido el país, que ha sido el movimiento scout. Una de esas exigencias eran en carácter organizacional, en carácter tributario, etcétera, etcétera. Y esto hacía que los scouts empezaran a hacer transformaciones en su estructura organizacional. Ese fue el primer punto. Si ustedes me lo preguntan, lo decíamos en esa noche, para hablar de esa arquitectura y luego pasar a los detalles, decíamos que a partir de ese momento se le exigía, por ejemplo, en materia de tributación y en materia de revisoría fiscal, que existiese una nueva organización, y esa nueva organización que se tenía que dar dentro de los scouts era que existiese una serie de fórmulas o de políticas en materia de personalidades jurídicas delegadas. Ahí es donde empieza esa primera discusión. Contemos antecedentes. En 1985 la región de Antioquia tenía ya una casa propia en la calle de Ayacucho,
teníamos un campo escuela que era el único campo escuela que existía en Colombia, porque había otros dos de nombre, pero el único campo escuela que tenía Colombia era el campo escuela nacional del Temprano, que era orgullo y gloria de los Scouts de Antioquia, mantenido por los Scouts de Antioquia. Tenía la región de Antioquia un almacén Scout que causaba envidia y nos generaba una cantidad de ingresos espectaculares. Es decir, Antioquia tenía una estructura administrativa y una estructura económica y una estructura de programa y de formación que nos permitía volar. En el año de 1988 vamos al Jamboree de la Florida. Vamos al Jamboree de la Florida y Antioquia, en un Jamboree que fue muy desordenado, Antioquia lleva una delegación espectacular, pasamos muy bueno en el Jamboree de la Florida y se empieza a gestar el Jamboree de la Calera. Llegamos de la experiencia del Jamboree del 98 y pasa algo más. En el Jamboree del 88 se publica el Plan Integral de Adelanto para todos los grupos. Entonces sale unos manuales amarillos, verdes y rojos que se denominaron Plan Integral de Adelanto. ¿Sí? Eso surge bajo el liderazgo de un jefe de Estado Nacional espectacular que se llamó Octavio Yepes Garner. Octavio se pone al frente y lleva adelante el proyecto de sacar el Plan Integral de Adelanto. ¿Quiénes entendimos por qué se llamaba Plan Integral de Adelanto? Un grupo élite que estaba en los equipos de formación de la época, que conoció el trasfondo pedagógico de los planes. Los dirigentes de los grupos no lo conocieron, nunca llegó a los dirigentes de los grupos y empiezan los países. En el año 90, el país, antes de que se empezara a transformar con la Constitución del 91, sufre un golpe dramático, y es que en la Asamblea del 91 es cuando se va Octavio Yepes. Ahí es donde sale Octavio Yepes por una serie de problemas dentro de la propia institución. Hay que decir dos cosas. Antioquia, como dice Fede, desde hace 45 años a hoy, ya una serie de hombres pensadores, inclusive como nuestro jefe, desde antes venían gestando una serie de cosas como la adquisición del campo escuela, la casa scout, que después se da con una jefe scout regional, con Lía Mesa, que gracias a la colección de periódicos y otras cosas es que conseguimos esa primera casa, ¿no? Y como dice Fede, con el respeto de todos, inclusive los de otras regiones que quizás nos escuchen o que después escuchen este video, pues la región de Antioquia era de un talante que igualaba inclusive la infraestructura a nivel nacional. En recurso de formación se decía que la formación estaba en Antioquia. Colombia entera buscaba todavía venir a Antioquia, a pesar de que los formadores de Antioquia ya iban a todas partes de Colombia a dirigir los cursos de formación. Ya se invitaba, Gustavo tuvo que viajar mucho, Jorge Mario viajó mucho, Juan Rodrigo, Guillermo, bueno, todos los del equipo viajaron muchísimo a todo Colombia a dirigir los cursos de formación. Hasta para afuera, Venezuela y Ecuador inclusive algunas veces pedían servicio al equipo de capacitación. Personalmente nos tocó Panamá, Venezuela y Ecuador, prestados por la asociación. Bueno, llegamos del Jamboree de la Calera siendo la asociación juvenil más exitosa de Colombia. En ese Jamboree nos encontramos 13.000 personas, 13.000 seres humanos. Ha sido para mí la experiencia más grande que he tenido. Yo nunca he estado en un Jamboree mundial. Esa fue una experiencia espectacular que catapultó la nación Scout, ¿cierto? Empiezan los problemas y sale Octavio Yepes Garner, y Octavio Yepes Garner empieza a hacer oposición a todo lo que representara nación. Es importante que esto se tenga en cuenta porque empiezan ahí a hacerse cismas al interior de la asociación, de la nación Scout. Llegamos en el 93 hay un cambio dramático en la asociación porque ya llegan entonces todo lo de Durban. Durban fue en el 93, creo. 92, 93, en el 92 ya se empezaron las funciones, en el 93 se oficializa. Y entonces ya cambia todo el concepto de lo que es la formación, de lo que es la forma de ver el movimiento Scout, y empieza a haber ese choque, esa confrontación entre propuestas del movimiento al interior de todo el mundo, A Colombia empiezan a llegar, pues, pero muy como sesgadas las cosas. Hay una anotacióncita que dice Fede que nos interesa hacer énfasis, lo discutíamos también en esa noche. Eso que vivió el escutismo
atletismo colombiano casi que se estaba viviendo también a nivel internacional, sobre todo en la región interamericana. La región interamericana estaba sufriendo una serie de transformaciones. Yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan que la oficina interamericana queda en San José de Costa Rica, grandes hombres, grandes capacitadores, grandes, digámoslo así, en el seguimiento a la línea y a la idea del fundador. Y después empieza una serie de transformaciones que hacen que el escultismo, de una u otra manera, que ya Fede también nos lo va a decir, empiece a desdibujarse un poco en esos ideales del fundador, un poco, porque en realidad era un asunto de perspectiva, era un asunto de visión en el cual nosotros ya también veníamos discrepando un poco. Esto a nivel nacional, porque hay que decir que no fue Antioquia. Esta discusión, como dice Fede, de hecho se dio fue en los equipos de capacitación a nivel nacional. Esto no llegaba a los grupos, por eso fue que los grupos, voy a decirlo de esta manera, sufrieron fue el coletazo final de toda una serie de discusiones que se venían dando desde el nivel interamericano y sobre todo discusiones que, como dice Fede, se dieron a nivel del equipo nacional. Primero por esas ideologías y esas transformaciones que se venían dando desde la oficina interamericana. El golpe más duro se da cuando esa oficina llega a Chile, ¿no? Y antes, aquí también simultáneamente estábamos viviendo esa problemática porque habíamos perdido un gran jefe, pero que también por algunos asuntos se crean esos cismas internos, pero que se dan más en el nivel directivo. Empieza entonces, sale toda la oficina interamericana, que eran todos los referentes que nosotros teníamos. Es decir, sale Salvador Fernández Bertrán, sale Daniel Tagata, salen todos aquellos grandes ejecutivos que recorrían América. Tagata, entre otras cosas, fue uno de los que más nos visitó, se encargó aquí de hacer los planes de expansión. Él fue el que trajo la primera vez la idea de lo que se llama hagamos un plan de grupo, hagamos los diseños estratégicos y los escenarios de futuro para todo lo que era no solamente la nación, sino cada uno de los grupos, porque fueron herramientas que se empezaron a implementar desde San José de Costa Rica. El Jamboree del 94 en Cali, el Pamboree, fue un fracaso. Fue un fracaso desde todo. Nunca habíamos visto un Jamboree donde se hicieran manifestaciones, donde los scouts salían inclusive con pancartas exigiendo alimentos, sanidad, transporte, el programa colapsó. Fue un Jamboree, y no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, los que fueron como muchachitos, pues estuvimos a punta o a portas de una crisis epidémica, ¿no? Y estuvimos, bueno, sufrimos todo un empate o unas dificultades en materia de programa. Eso fue, si ustedes me lo preguntan, yo creo que ha sido uno de los peores eventos, uno de los eventos oscuros, porque después de la tormenta sale el sol y en todas esas alturas se aprende, ¿cierto? De hecho, yo aprendí a conducir moto ahí, tratando de traer un camión desde alimentos, desde la entrada hasta los campos, porque cuando llegamos había un desabastecimiento de alimentos, y mi primera tarea fue, como equipo de apoyo y luego como segundo jefe de operaciones, tratar de darle orden al asunto. Ahí aprendí a conducir moto, aprendí a traer todo, pero lo que les iba a decir es que eso fue la peor crisis y el peor evento que yo hubiese visto, entre comillas, peor evento, porque repito, después de la tormenta sale el sol y después uno se ríe de todo lo que pasó, el peor evento que hubiésemos vivido. Pasa otra cosa anterior a eso, y es que el Valle pierde el campo escuela de la Bocalima. Hablemos un poco sobre cómo fue ese contexto de perderse el campo escuela por una serie de enredos que también nos trajeron problemas. Porque es que eso trae problemas hacia más adelante. Esto es una historia que hay que conocer para poderla contar. La corporación, la CBC, la Corporación del Valle del Cauca, le entregan como dato a los scouts del Valle un terreno a la orilla de la Bocalima. El terreno, yo nunca lo conocí, es que era muy lindo, que era un terreno espectacular. El problema con el terreno es que tenía un vecino encantador al lado que era un mafioso. Uno de los peores mafiosos que ha tenido Colombia era el vecino de al lado. Era un asesino, pues que en el Valle eso como que es una historia que se repite, pero era un mafioso muy horrible. Entonces empieza el mafioso a decir que le habían invadido su finca, ¿cierto? Que, pues, porque como ese lote era de la corporación de la CBC y simplemente le entrega el comodato a los scouts del Valle, el mafioso siempre lo había considerado suyo. Cuando los scouts hablan con él y le dicen, mire, nosotros tenemos el contrato de comodato, vamos a empezar a usar esto, entonces el tipo no se opone, pero le pone una cadena con candado a la puerta. Pero los scouts no tienen problema, pasaban por un lado y caminaban, pues eso no tiene problema, nunca tiene problema. Entonces el tipo empieza a mandar sus trabajadores, sus empleados, a practicar tiro al blanco con sus ametralladoras al lado donde los niños estaban acampando, y a tomar whisky, y ahí empiezan los problemas hasta que esa situación se vuelve insostenible y aparece una persona siniestra, que siempre aparecen los personajes siniestros. Aparece un personaje siniestro, periodista del Valle del Cauca, ¿ya?
y se acerca a los dirigentes de la región y les dice, hermano, acá viene el problema, ¿cierto? Ese hombre es un buen hombre, quiere ayudarles, acá viene el problema, ese hombre es muy bueno, ¿cierto? ¿Ustedes para qué necesitan eso? Para acá, acá viene el problema, ese hombre es muy bueno, arreglen el problema, ¿cierto? Pues, el man es un man bacano, el man es un man bueno, tiene plata, entonces, hombre, venga, arreglemos ese problema. Y ese personaje siniestro funge como intermediario entre el sujeto de Marras y la dirección del valle. Y se acepta una suma de dinero a cambio del campo escuela. Sí, el comodato. El comodato era de el mafioso, tenía la persona que fuera regla. Se acepta una suma de dinero a cambio del campo escuela. Esa suma de dinero creo que sirve para acabar de pagar la casa del valle, creo que Se compra la casa del valle, se monta un almacén y se empieza inclusive, y sale de ahí la idea de hacer hasta un polemista. Exacto. Que después se vuelve totalmente... Pero el personaje siniestro hace lo que hacen los personajes siniestros. Enseguida llega el personaje siniestro y dice, es que el señor mandó más plata de la que ellos están diciendo, ¿cierto? Al personaje siniestro fue este señor y le dijo pues, a su patrón, le digo, es que lo que ellos están diciendo que yo les entregué no es cierto, yo les entregué toda la plata que usted mandó, ¿cierto? Y llegan estos pobres hombres, estos dirigentes de la región del Valle, todos, pero todos rectos, todos honrados, llegan y dicen, no nos robamos un centavo, pero estaba la voz del personaje siniestro diciendo, es que... Y hay una discusión en el Consejo de Estado Nacional, fuertísima, que dice mafiosos, traquetos y ladrones, así, a una serie de dirigentes espectaculares del Valle. Y llega el Consejo de Estado Nacional y les dice mafiosos, traquetos, sinvergüenzas y ladrones. Nosotros no tocamos plata de la droga, ustedes son indignos. Y salen de la asociación todo lo que era la fuerza en la parte de formación, de capacitación en Colombia, que la hacía Valle. Había dos fuerzas, Valle y Antioquia. Y entonces empieza la discusión, el apoyo entre Valle y Antioquia para empezar a hacer cambios al interior de esto, y empieza entonces un problema con el Valle. Al salir la gente del Valle, dejan un contrato con la gobernación del Valle en el aire. Y entonces la gobernación del Valle embarga a los estados del Valle que como no tenían la personería jurídica propia, embargan a la nación. Entonces sale una orden del Consejo Nacional y dice, a partir de ahora y a raíz del cambio tributario de la Constitución del 91, y a partir de todo esto, dice la nación, a partir de ahora, todos los activos de la nación son de la nación. Y usted saque una personería jurídica delegada para adelantar sus cosas propias. Entonces dicen, pero ¿cómo así? Perdónenme, ¿cómo así? Nosotros tenemos personalidad jurídica adicional. Cuando los estados de Antioquia hacían algún tipo de convenio, la adquisición o convenio lo hacían era con la Corporación del Estado de Antioquia, con el respaldo en este caso, jefe. En el año 1963, en el año 63, cuando se hizo el convenio, el comodato, Empresas Públicas de Medellín y la región de Antioquia para Campo Escuela, era necesaria la personería jurídica. Y como la personería jurídica costó tanto trabajo adquirirla, una noche estando en el Consejo Regional, decidieron crear una corporación Scouts de Antioquia, que es esta. La Corporación Boyesco de Antioquia. Por eso, es el origen, ¿ya? Que después vienen los cambios de estatuto. Pero en ese momento se crea porque Bogotá se estaba demorando demasiado. Y esa organización permitió posteriormente comprar el pedazo de Campo Escuela que comprar y posteriormente comprar la casa. Perfecto. Entonces Antioquia ya tenía la personería jurídica legada y le dice a la nación, perdónenos, pero nosotros no le vamos a regalar a la nación que nunca ha sabido conseguir un peso, nunca ha sabido administrar. Nosotros tenemos la personería de la Corporación Boyesco de Antioquia, no delegada, y ese fue el punto, era propia. De hecho, nosotros nunca, y esto hay que hacer énfasis en esto, los estados de Antioquia
nunca pensaron en ser federalistas o separatistas, como nos decían. Cuando surge este problema, lo de la Constitución, los ejemplos de que se están embargando las cuentas o que se estaba sancionando la personalidad jurídica de los estados de Colombia, ahí es donde se ve la necesidad. Había una empresa de fiscales, ¿cómo es que se llama? Los que hicieron la recomendación y los que hicieron los pliegos de las personalidades de aguante, los que saben de este asunto. Esa es la que se encarga de hacer los modelos de lo que serían las personalidades jurídicas delegadas. Pero entonces los scouts de Antioquia habíamos dicho, nosotros la tenemos, nosotros no tenemos necesidad de separarnos, porque nunca lo hemos pensado ni nunca lo hemos intentado. Simplemente se creó eso desde unos hombres visionarios, ¿no?, para poder adquirir los activos y para poder facilitar las cosas. Antioquia contrataba directamente, Antioquia hacía sus cosas directamente, Antioquia todo lo hacía directamente. Y la nación, que solo tenía la Casa Nacional en la Avenida de Jiménez, pues era un ranchorete comparado con la casa que tenía la Asociación de Antioquia, la Estado de Colombia de Antioquia. De hecho, nuestra asamblea, hay otra anotación para los que no conocen, se celebra solamente una asamblea simultánea, o dos asambleas en una. Si ustedes me lo dicen, nosotros estábamos en la asamblea de Asociación Estado de Colombia, Región de Antioquia, Corporación Boy Estado de Antioquia, y se presentaban siempre una asamblea y se presentaban dos actas. Era eso. Simplemente se decía al final, punto 11, en todas las asambleas, se aprueba que las deliberaciones de esta asamblea sean las deliberaciones de la Corporación de Estado de Antioquia. Todo el mundo aprobaba y ya quedaban dos actas y se llevaban dos actas a la gobernación y punto. Entonces se llega a Antioquia y dice, nosotros no entregamos nuestros bienes, perdónenos, pero nosotros no vamos a entregar el sacrificio y sudor de generaciones de antioqueños para que ustedes lo vuelvan porquería. Antioquia no. Y empieza la carretera. Después llega el nombramiento de Jorge Mario Centellas como jefe de Estado Nacional con el apoyo de Santander, y empieza el bloqueo de Bogotá a la labor de Jorge Mario Centellas. ¿Sí? Empiezan a bloquear la labor de Jorge Mario Centellas en Bogotá y se programa el Jamboree de Medellín 1997 en el Parque Juan Pablo II. En un primer momento iba a ser para el Parque de las Aguas. Ya teníamos una muy mala experiencia, era la experiencia que nos había ocurrido en el Valle. Se había dicho, bueno, pongan un ejecutivo de nivel nacional, que sea el que administre, pero que se venga para dónde, que se venga para la región y que administre desde aquí, porque ¿cuál fue la mala experiencia que pasó con el Valle? Casi que toda la programación, la planeación logística, administrativa, etcétera, etcétera, se hizo desde Bogotá, y luego casi que 15 días, 8 días antes, apenas estaba yendo el equipo, tanto administrativo como logístico, para el Valle, y casi que se montó un jamboree en 8 días. Esta parte de la historia sí quiero contarla paso a paso, hablado por Gustavo, porque empieza a gestarse una partición ya completa. Venga, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y empieza entonces Jorge Mario Centellas, Fernando Echavarría y un grupo de personas a liderar todo un estudio, una propuesta para decir, señores, creemos una Federación de Estados de Colombia. Esa era como la idea inicial, no era... Pero antes, inclusive ya teníamos ahí como la espinita. De hecho, en varias asambleas donde se venía estudiando lo de las personalidades jurídicas delegadas, pues se estaban estudiando fórmulas. Y decíamos, bueno, como el consenso dice que hay que sacar una personalidad jurídica delegada por cada una de las regiones, entonces lo acogemos, pero reconozcamos la historicidad y la antigüedad que tiene la personalidad jurídica de la Corporación Boy Estado de Antioquia. Entonces nosotros lo aceptamos en una asamblea porque fue una negociación que se hizo muy candente. De pronto doña Marina recuerda porque ella estuvo en varias de las asambleas fuertes, pero a la Corporación Boy Estado de Antioquia se le deja tal cual, porque nunca ha existido un espíritu separatista. Especialmente un presidente, lo pronuncio, digo, ¿no? El doctor Eduardo Restrepo, ¿no? Uno de los presidentes, digámoslo así, más férreos, entre comillas, porque se imponía ante el Consejo, él nunca estuvo de acuerdo. Y él decía que si nosotros no terminábamos esa personalidad jurídica y si no la sacábamos, ya no íbamos a ser Estado de Colombia. Y tomó una posición un poco beligerante y tomó una posición como presidente poco conciliadora. Y entonces eso había que consultarlo, porque vuelvo y repito, como lo escucharon ustedes de uno de los que fue gestores de la historia del Ejecutivo antioqueño, eso se hizo, esa personalidad se hizo por los activos. Entonces ahí es donde empezó esa fuerza, y como dice Fede, se empezaron a estudiar fórmulas que permitiesen ese tipo de personerías
más que asuntos que tenían que ver especialmente con lo organizacional o con lo ideológico. Sin embargo, como les digo Fede ahorita, a nivel interamericano ya había una fuerte corriente que de una u otra manera estaba haciendo del movimiento un movimiento mucho más, digámoslo así, que educativo en el sentido académico, que mucho más movimiento scout formativo en el carácter. Llega la propuesta de Gerardo González y Omar Alberto del Bruto. Gerardo González y Omar Alberto del Bruto son dos nombres que pasan a la historia porque son los ejecutivos scout interamericanos que comienzan a organizar todo este asunto de Chile. Gerardo González llega a Colombia en 1989. Llega a Colombia en 1989 y conoce el Plan Integral de Adelanto. Gerardo González, un excelente formador, un espectáculo de hombre, un pedagogo gigante, llega y dice, carajo, claro que esta es la solución. Esto es, ¿sí? Y pide autorización para llevarse a estudiarlo y claro, se le entrega el Plan Integral de Adelanto a Gerardo González y se lo lleva para la Oficina Scout Interamericana. Empieza a surgir la propuesta entonces de convertir el movimiento Scout Mundial en un movimiento de juventudes enfocado hacia la organización, hacia la educación no formal. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo y por qué? Porque se dice que si enfocamos el movimiento Scout como un movimiento mundial de juventudes orientado hacia la formación, hacia la educación no formal, sería mejor reconocido por los estados y gobiernos de todas partes del mundo. Entonces se establece la nueva visión del movimiento Scout. La nueva visión del movimiento Scout es la misma que ustedes siguen leyendo en Descripción para Muchachos, simplemente que se redacta en los términos que para la época eran los que pues, eran comercialmente vendibles frente a todos los gobiernos. Entonces nuestra visión mundial, que es la que actualmente tenemos, es la misma que aparece con los 5 fines del movimiento, pero redactada en términos de objetivo estratégico, que era como lo que empujaba la Organización Mundial en la época. La visión retrata exactamente lo mismo. La visión se centra hoy en día en una frase que todos tenemos, construir un mundo mejor, pero es un poco más extenso, ¿ya? A través de una formación en principios y valores instituidos en una promesa. Es exactamente lo mismo, pero redactado en términos de planeación estratégica. Eso empieza a distorsionar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que yo entiendo, ¿cierto? Entonces tú me dijiste esto y yo entendí esto y yo salgo a trabajar esto. La propuesta llega a Colombia y llega una propuesta que incluía una nueva promesa y una nueva ley. Una nueva promesa y una nueva ley. Si ustedes observan la promesa y la ley que llegan de la propuesta chilena, en la ley desaparece todo lo que para los scouts siempre ha sido puntal, pues, prioritario. Desaparecía el punto del honor, ¿cierto? El scout cifra su honor en ser digno de confianza. Y hombre, tú has leído lo que dice Baden-Powell acerca del honor. ¿Ya? Tú has leído, escuchen un rato, su guía para el jefe de tropa le dedican un capítulo entero al honor. ¿Ya? Un capítulo entero. Y lo sacan de la ley. ¿Por qué? Porque es que simplemente digamos que el scout debe ser digno de confianza. Entonces, hombre, los deberes no estaban en la ley. No, hay una anotacióncita. El espíritu era oxigenar el movimiento. Y como dice Fede, para que fuera aprobado por los estados, por los gobiernos, lo que se hace es darle una visión un poco más administrativa y educativa, es decir, se pierden esos elementos filosóficos, románticos del movimiento y se le da, en ese orden de ideas, eso fue la forma, no era el espíritu. Ojo con eso, que era la forma, no el espíritu. El espíritu que ellos tenían es, claro, el movimiento está anquilosado en América Latina, hay que moverlo, hay que dinamizarlo, hay que construir herramientas, ahí es donde surge el REM y estas otras cosas, pero entonces, como dice Fede, en la transmisión del asunto se pierde, y entonces la gente empezaba, y nosotros empezamos a entender que ya al viejito se le venía olvidando y los ideales del fundador. Entonces nosotros teníamos el Plan Integral de Adelanto, era una herramienta con la cual los grupos en Antioquia funcionaban bien, ¿sí? Lo hacían bien. Teníamos en Antioquia en esa época 147 grupos, digamos, 147 grupos. Bogotá no nos llegaba a los equilibrios. Creo que Jorge, que fue ejecutivo nuestro, recuerda que nosotros llegábamos con excepciones de 147 grupos. ¿Cuántos teníamos en total en Antioquia?
Pero yo no sabía que realmente Más de 7.000 scouts, solamente Teníamos más de 7.000 scouts solo en Antioquia cuando hubo empezamos. funciones de 15.000 scouts cuando yo fui ejecutivo. 15.000 scouts, que se daban especialmente en las épocas pico de eventos y cosas así, 15.000. Cuando Antioquia nunca había pasado de 110 grupos. Nosotros aquí teníamos ejecutivo de municipio, porque se acuerdan, teníamos todo lo que ustedes se alcancen a imaginar, un desarrollo del movimiento, y éramos exitosos en la aplicación del programa. Entonces empieza el trabajo del Consejo Estado Nacional primero. Quitan a Jorge Mario Centellas de la dirección de la Universidad. Eso a Antioquia le duele cantidad. Decimos en esa asamblea que entonces no vamos a hacer el cambio. Eso pasa ahí. Me corresponde a mí, en ese entonces tenía la responsabilidad de ser el jefe scout regional. Y después de una asamblea que se había hecho en Antioquia, se toma la decisión por todos los jefes de grupo en Antioquia, porque es que la decisión fue así, eso no fue de unos pocos, como se decía en la historia en ese momento, sino que se le pregunta a los jefes de grupo, y los jefes de grupo todos, exceptuando dos que pertenecían al Consejo Scout Regional, dicen: nosotros no vamos a hacer el llamo, vamos a entregar el llamo de Bogotá. El llamo se realiza en Medellín. En ese mismo momento en que el Jamboree se realiza en Medellín, mi grupo participó del Jamboree. Claro, yo era del grupo, pues, de un miembro del Consejo Nacional, pues. Allá había ocurrido algo. Se habían pasado dos asambleas que habíamos discutido. Ya había habido en Antioquia dos asambleas. Se había citado a dos asambleas para discutir la posibilidad de qué hacer. Sí. Ahí es donde los jefes de grupo entonces toman la determinación: uno, no se cancela la personería jurídica de los estados de Antioquia; dos, si aceptan que la jefatura se venga para acá, sea quien sea, y que gran parte del equipo sea de Antioquia porque conoce el terreno y ha sido equipo capacitador, hacemos el Jamboree, si no, no lo hacemos. Entonces, cuando llevamos esa propuesta, no se acepta ninguna de las dos. Se le dice a Antioquia: o ustedes acaban la personería jurídica que tienen y aceptan la delegada, y dos, y aceptan a los que nosotros entonces coloquemos como jefaturas del Jamboree. Antioquia dice que no. La asamblea nos había dicho, en este caso a mí y a todos los que iban del consejo, que si era la segunda opción, es decir, de no, entonces nosotros no íbamos a hacer nada, y ya dejábamos entonces la posición y la condición, ¿no?, a quienes, a la jefatura Scout Nacional y en este caso al presidente. Después de esa asamblea, que fue una asamblea muy candente, estas fueron las palabras que nunca se me van a olvidar: si ustedes no acaban la personería jurídica, ustedes ya no son Scout de Antioquia. Yo le decía al señor Restrepo, le decía: doctor, qué pena con usted, pero yo creo que esas no son las formas como se arreglan estas cosas. No podemos atropellar la historia, ni podemos atropellar la voluntad de los pueblos. Existen, yo creo que otras fórmulas, pero si esa es su determinación, que quede claro en la historia. Así se lo dije delante de todos los consejeros: quien fue usted el que hizo la división, no nosotros, porque los scouts dicen, los jefes de grupo dijeron en esa asamblea, y por eso la importancia de esas actas, que nosotros entonces vamos a hacer lo que somos siempre con nuestra personería jurídica. El tiempo se nos está acabando y todavía queda un tramo largo por contar, entonces tratemos de agilizar. Se lleva a cabo la asamblea de Coldeportes. En la asamblea de Coldeportes estábamos todos, yo me acuerdo que yo estaba representando el grupo 111 en la asamblea. Se toma la decisión de partir. La decisión de partir es una cosa muy bacana. Simplemente era cambiar una palabrita en los estatutos de la Corporación Scout de Antioquia, en los cuales decía que la Asamblea de la Corporación Scout de Antioquia será la misma que la Asamblea de la Asociación Scout de Colombia. No era sino poner: no será la misma que y ya quedaba independizada la corporación. Era así, no es. Y se independiza, se aprueba modificar los estatutos, y ya la Asamblea de la Asociación Scout de Colombia no es la misma de la corporación. Y en esa misma asamblea se toma entonces la decisión de que todos los activos y todo lo que existe pasa a ser de la corporación, todo. Que de hecho era. Pero ya se había desligado totalmente de la nación. Ya no era nación. Y se decían en esos mismos estatutos que la máxima autoridad entonces ya no era el jefe nacional ni el Consejo Scout Nacional. Yo peleé porque volviéramos a la Asamblea Scout Nacional a pelear, y yo insistía que, hombre, ese era el escenario. Federico siempre fue uno de los defensores de esa tesis, como lo está diciendo: volvamos. Pero vuelvo y repito, ahí es donde aparecía el problema. Nos habían dicho: si ya no somos, me explico,
Si ya el mismo presidente, Eduardo Restrepo, que es responsable, y aquí lo digo y que eso sí queda muy grabado, parte de la dirección de los scouts de este país se le debe a ese presidente fue el que dijo: ustedes ya no son scouts de Colombia. Y entonces decíamos: si ya no somos, ¿a qué vamos? Si no somos. En esa asamblea llega alguien y me dice: Federico, tú tienes por principio no asistir nunca a una asamblea nacional, yo no participo de asambleas nacionales. Entonces tú no sabes cómo se manipula eso al interior de una asamblea nacional. Como tú no asistes, tú no entiendes que eso es una cosa muy sucia allá, todo llega ya montado. Entonces yo decía: hombre, yo conozco los... ¿Y por qué? Una nota, Federico, porque las únicas regiones que tomaban determinaciones a nivel nacional eran Bogotá, Valle y Antioquia. Antioquia había propuesto ya por alguna serie de dirigentes como ustedes, entre esas cosas Fernando Adolfo Echavarría, diciéndole: a este movimiento hay que darle más espíritu democrático, vamos a hacer que todas las regiones tengan la misma cantidad de votos, que ya no sea por cantidad de miembros inscritos, sino que, y eso nunca fue aceptado, eso fue una decisión, porque claro, se perdía ese espíritu de manipulación que se tenía en las asambleas. Miren la coyuntura, se han perdido todos los cerebros que sabían de escultismo en el Valle, que eran los de pensar. Ferney, Javier, Antonio, bueno, José Fernelli, todos los de pensar se habían retirado por un problema que ya contamos. Y Antioquia, que era el que sabía cómo se hacían las cosas, se va. Esto queda... Una anotacióncita, Fede, para que no quede, no es que solamente fuese Antioquia, es que ¿cuál fue el problema? Recuerden que Bogotá ya estaba atomizada por esos problemas internos, me hago entender. En Antioquia, en Bogotá, perdón, el equipo se había casi que atomizado, pero por ese problema que nos empezó a contar Fede con el problema de Octavio Yepes. Entonces, casi que Bogotá ya no salía a capacitar, Bogotá había dejado la capacitación, la gente venía a capacitarse aquí al Campo Escuela Nacional de temprano. En la Asamblea de Cartagena, en la Asamblea Interamericana de Cartagena, Chile presenta su propuesta final. Hace ya la presentación de los manuales, la malla de objetivos educativos, y empieza el término objetivos educativos a convertirse en el centro de todo el trabajo de los scouts, objetivos educativos. Pero ya no había formadores que supieran cómo hacer programa, eso se habían ido con la Corporación Scouts de Antioquia, toda la abadía, en la corporación están todos mis amigos de la abadía, todos, absolutamente todos. Una nota aquí que yo quiero que insistamos mucho en eso. El Valle muere por el problema que nos cuenta. Bogotá está entretenida discutiendo y Antioquia se replegó a la CSA simplemente. Ese es el asunto. Y entonces llega Chile con la malla de objetivos y con sus manuales. Como no queda nadie y los que quedan todos son lo que siempre nos ha pasado, siempre somos espectaculares formadores todos. Pues vos acabaste de llegar, pero soy el mejor formador. Vení, yo te pongo 4 maderas, vos sos el mejor formador. Así. Y entonces, claro, mandamos vienen los chilenos aquí a Bogotá a enseñar cómo es que se hace el nuevo escultismo de acuerdo a la visión de Durban. Habían 2 misiones que llegaron a Cartagena. No sé si esto es una anécdota que siempre nos dice mucho de Chile. Llegan a Cartagena, no llegan a Bogotá, no llegan a Valle, a otra parte, sino que llegan a Cartagena. Entra la Asociación de Scouts de Colombia en un hueco oscuro, dirigido por un hombre espectacular, pero sin recursos, que se llama Líder Oyer Verdugo. Él es un profesor, un docente de Cartagena, excelente, hizo conmigo el DTT internacional, muy buen hombre, pero él no tenía roce ni con el programa Scout, ni con formación. Pero es de donde Bogotá toma su cuerda de salvación y se pone a Líder Hoyos como comisionado nacional de recursos adultos, y Líder empieza a recibir toda la formación de Chile y a transmitirla por todo Colombia. Sin adaptarla a las realidades. La corporación sigue su proceso, y de ese proceso de la corporación ustedes son el producto, es decir, ustedes siguieron disfrutando del programa, ustedes siguieron disfrutando de unos procesos formativos que ya traía conocidos, y la asociación en todo Colombia, al perder a Antioquia y al perder al Valle, Bogotá está vuelta a un mierdero, porque los que siguen a Octavio Yepes, los que no siguen a Octavio, bueno, entonces se pegan de cualquier avión fallando para tratar de salir adelante. Y hay que decir que había buenas subvenciones. Recuerden que es que
también los programas, las herramientas y todo eso, pues casi que nos lo entregaban así y no se decantaba, pero era dado. No sé si todos recuerdan todas las fichas del REME, que en un primer momento eran casi gratis, ¿no? Todo llegaba en Chile regalado. Todo llegaba en Chile regalado. Y entonces, claro, llega a tratar de implementar el programa y eso llega un momento en que Antioquia, la asociación en Antioquia tiene 7 grupos, la asociación en Colombia va de capa caída, llegamos al Jamboree del 2001. El Jamboree del 2001 es como el resurgir de la asociación Scout en Bogotá, ¿cómo es que se llamaba? En el Tominé, en el lago Tominé, y van 7.000 Scouts al Jamboree del Tominé. El Jamboree es exitoso desde el punto de vista de que los dirigentes, que son los que siempre se dan cuenta de las fallas, pues saben lo que pasó, pero ahí termina la asociación, ahí termina, ya no vuelve a haber eventos de ese tipo, pues ya todo empieza el declive hacia abajo. Es el temor que pasa con las instituciones, cuando solamente nos enfocamos en el evento y no nos preocupamos por lo otro, que es lo que le da continuidad en materia de capacitación, en materia de programación, nos perdemos, que inclusive eso mismo casi que le pasó también aquí a Chile firma un convenio con Colombia y les dice: si ustedes me apoyan a mí mi propuesta, yo los invito a Chile, ¿ya? Y llegamos al Jamboree Mundial de Picarquín, en el Valle de Picarquín en Chile. Ese Jamboree Mundial, al igual que todo Jamboree Mundial, fue un espectáculo, pues, porque para Colombia eso fue llegar allá con la delegación más grande que alguna vez se haya llevado a un Jamboree Mundial. Ustedes no se imaginan lo que es llevar 335 niños a un Jamboree Mundial. El solo hecho de bajarse en un aeropuerto era un asunto de una logística demoníaca, y más para los colombianos que nunca habíamos salido de estas montañas, ¿ya? Entonces llegue allá a Santiago y busque dónde compra 335 hamburguesas y 335 Coca-Cola para que los implicados coman. Eso fue una experiencia única. Y en Picarquín se firma el convenio de apoyo a Colombia y la Oficina Interamericana le dice: yo los traigo gratis a Chile. Empieza la gente de Colombia a viajar a Chile, a formarse a Chile y a entender la propuesta de programa que tenía Chile como ellos la entendieron. Horrible, la entendieron horrible. Y aquí entonces había que decirle al niño: es que, señor Lobato, usted entonces tiene el objetivo educativo alcanzar, de que entonces usted va a entender la necesidad de mantenerse hacia algo. Oye, lo entendió, ¿cierto? Ese es el objetivo educativo. Y el criterio de comprobación va a ser entonces, y ahí se perdieron. Y entonces uno empezaba a hacer programa, y ya no era programa Scout, sino programa de jóvenes. Yo en eso estoy de acuerdo, eso está muy bien. Pero todo el mundo se pierde, y los que saben del programa Scout, que estaban por allá, la asociación, yo le decía a Gustavo, perdió su conexión con la historia y con el programa. ¿Qué es lo que pasa en la asociación en ese hueco del 2001 al 2007? Que pierde la historia, con la conexión histórica que teníamos con los procesos formativos, porque todos los formadores se fueron, y con los que sabían del programa de jóvenes, porque todos los que sabían del programa de jóvenes también se habían ido, y quedan manejando lo que se llamó la generación de Chile. Que fue una generación simplemente de educadores. Lo único que hicieron en ese primer momento fue una instrumentalización de elementos, de herramientas, y la gente se perdió haciendo eso y dejó de hacer programas Scout. Antioquia no, los scouts de la asociación en Antioquia no saben acampar, no cantan, pero porque los scouts de la asociación no tenían donde acampar, la corporación seguía manteniendo su campo escuela. Los scouts de la asociación en la época oscura de Colombia, del 1998 al 2008, cuando estábamos llenos de paramilitares y todas las cosas, yo recuerdo que el grupo 50 alguna vez llega a acampar en Polo Polo, en el sitio tradicional de campamentos del grupo 50, y se baja Claudia con el grupo y empieza a pasar los lobaticos, los potreros, ¿ya? Y llega Claudia Pavón al potrero donde siempre acampaban, ahí cerquita a la Cinífana, a empezar a organizar el campamento, cuando van llegando 2 cuatrimotos o 3 motos o no sé qué, con 6 metralletas. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y quién les dio permiso? ¿Ya? Y es que esto ya no es de ustedes, es que esto ya no es libre, es que el patrón es el que tiene que autorizar. Y así tocó acampar muchos años aquí. Así tocaba. La corporación, mientras tanto, tenía dónde hacer el programa y cómo hacer el programa, y hacía gestión en los pueblos. ¿Ya? Antioquia no tenía
nada de eso. Antioquia también pierde su conexión con el aire libre, porque es que los jefes de esa época fueron formados entonces por la generación de Chile. Fueron formados por la generación de Chile. Y como no había conectores con la historia, hoy todavía padecemos parte de eso. Hoy todavía padecemos parte de eso. ¿Sí? Es una lucha en la que estamos. En el 2008, yo cometo el error de ir a una asamblea Scout nacional. Pues voy a la asamblea Scout de Manizales y pregunto, solamente pregunto, porque los indicadores de la asociación no iban así. Empiezo a preguntar y todo el mundo empieza a decir, es que usted vino a echar aquí al jefe nacional. Yo no vengo a nada, yo vengo solamente a preguntar. Alexander estaba allá conmigo, ¿ya? Y en esa asamblea ya la asociación como que descubre que iba de nalgas para el estanque, ¿cierto? Y aceptan que hay que cambiar el jefe nacional y llega Javier Pérez. Llega Javier Pérez a la dirección nacional. Y lo primero que hace Javier Pérez es decir, señores, ven, hay que hacer dos cosas. Lo primero, coger el programa que hoy estamos teniendo y ponerle sabor a Colombia, pues, que sepa café, que huela a caña, pues, es que eso traído de Chile así. La Asociación Scout de Colombia nunca aceptó ni la ley propuesta por Chile ni la promesa propuesta por Chile. En eso hay que hacer, pues, dejar la constancia. No aceptamos ni la ley ni la promesa propuesta por Chile. Se cambia la ley de manada, se cambia la promesa de manada, no sé por qué se acepta eso, pero la ley Scout y la promesa Scout no se acepta, porque la promesa Scout cambiaba completamente. Decía, y trabajar por la paz. Era lo único que me acuerdo de la promesa propuesta por Chile, decía trabajar por la paz. Pero de resto todos los elementos constitutivos de la promesa, como son analizados en el libro de Educación y Escultismo, pues, que están así analizados parte por parte, todo eso desaparecía. Colombia no lo acepta. ¿Cómo estamos? En estos momentos la corporación son ustedes, la asociación somos nosotros, ¿cierto? Yo le decía a Gustavo, ¿qué nos separa? Nada, porque mi amigo y hermano es Gustavo, él es el hermano filósofo de la Abadía y seguirá siendo el hermano filósofo de la Abadía, así como Guillermo, ustedes lo conocen, Guillermo Hernández es el hermano silencio de la Abadía. Guillermo siempre llegaba y se sentaba en silencio y le decía yo, Guillermo, ¿me has entendido? Sí, jefe, se hará como, sí, jefe, y uno sabía que era un espectáculo. Pero el hermano Gestos, que es lo único que hacía. O el hermano Gestos, que ustedes lo conocen, que fue la corporación siempre, que Gestos era. Y tuvimos el mejor administrador de cursos bueno, ya ustedes no, ustedes son muy nuevos, pero tuvimos el mejor administrador de cursos, que era nuestro hermano Senescal, que ese hombre se encargaba de todo. Era un espectáculo. La Asociación Scout de Colombia hoy en día está presentando, que Gustavo la conoce bien, presenta una nueva política de recurso adulto en la cual retomamos el concepto de cada una de las ramas y la formación de cada una de las ramas, porque hasta hace un año la formación era integral. Ustedes enseñan madera, ustedes enseñan madera. ¿Enseñan madera qué? Ustedes enseñan madera. ¿Ya? Ahora reconocemos que eso era una falla. Nuevamente reconocemos que eso era una falla y volvemos a la formación en cada una de las ramas. Ustedes enseñan a la rover, jefes de grupo, caminantes, ¿ya? Lo segundo, la asociación reconoce que el programa, como está planteado, no está funcionando. Como lo reconocemos, sale una nueva propuesta de programa, que es la que se publica ahora en diciembre. Esa nueva propuesta de programa reconoce varios elementos que tenía el esquema universal del plan integral de adelante. Reconoce que el jefe no tiene tiempo de diseñar las cosas y que debe ayudarse en ese proceso, y que el niño debe entender a dónde queremos que llegue, sin tener que decirle, es que usted debe ser aseado, y entonces para ser aseado, entonces usted debe cumplir un objetivo educativo. No, el lenguaje pedagógico no existe para el niño. Para el niño esto es un juego divertido, nada más. Entonces ya desaparece eso del lenguaje de los niños, desaparece completamente. ¿Qué más cambios trae? El movimiento Scout a nivel mundial reconoce que la rama rover cambió. La rama rover ya es muy diferente y se hace una pregunta en la conferencia del 2008. ¿Por qué tenemos tan pocos rovers a nivel mundial? Haciéndose esa pregunta, surge entonces la nueva propuesta del programa para la rama rover y
y se dice la rama Robert no puede seguir siendo manejada como si fuera una unidad más en los grupos. ¿Por qué? Porque el Robert ya cambió, es un ciudadano del mundo. El Robert a los 18 años ya conoce más de 4 países. El Robert a los 18 años ya está en segundo o tercer semestre de universidad. El Robert a los 18 años ya se ha integrado productivamente a la sociedad, ¿cierto? Y la rama Robert cambia. ¿Qué más reconocemos? Traemos, los pioneros de ustedes los traemos nosotros como caminantes. El niño entre 15 y 17 años disfruta del programa, y a los 18 váyase para el plan. El plan, la nueva propuesta a nivel mundial la considera como una propuesta universal. Si bien en la etapa de entre 15 y 18 años usted comienza a encontrar su camino y se hace caminante, ¿ya? En la etapa de 18 años a los 25 usted ya es un ciudadano que se integra productivamente en una sociedad. Y entonces la rama Robert cambia constantemente, pues ya cambió. Y en la conferencia de Corea, que ustedes ya han tenido tiempo de leer todos los documentos, ustedes saben lo que acaba de pasar en la Asamblea de Corea, en la Conferencia Scout Mundial de Corea, ahora en marzo. La Conferencia Scout Mundial de Corea llega y dice, nos equivocamos, pues reconozcámoslo, volvamos a lo esencial. Volvamos a lo esencial, y el movimiento Scout a nivel mundial empieza a volver a lo esencial. El Jamboree Mundial de Suecia este año fue un goce para todo el mundo. Ustedes lo vieron en directo porque pues, tenía transmisión en directo por la página, y ustedes veían las actividades y fue un goce para todo el mundo. Eso atendiendo a que volver a lo esencial. El Jamboree Mundial de Suecia fue un espectáculo que todos los que participaron de él se la acusaron, excepto los equipos de servicio. Yo estuve leyendo la suerte de los equipos de servicio, y para los equipos de servicio el Jamboree sigue siendo la misma mierda, pues. Eso de estar uno parado en un almacén 12 horas, 24 horas, o lavando baños 24 horas, es mamón. Pero todos los que hemos estado de equipo de servicio en cualquier evento sabemos que es muy mamón, ¿ya? Pero para los niños fue un goce. Y la Conferencia Mundial de Corea acaba de decirle al mundo que vamos a volver a lo esencial. Volver a lo esencial es: se acabó la Oficina Escolar Interamericana en Chile, se vende Picard King, que eso fue un fracaso. Eso fue un fiasco. Un fiasco, a quien le interesa un campo de escuela mundial en la cola del mundo, donde los europeos tienen que viajar 3 días para llegar, pues los que tienen la plata para ir allá tienen que viajar 3 días para llegar, pues eso se acaba. La Oficina Escolar Interamericana vuelve a Panamá, queda en Panamá en estos momentos, ¿ya? Y Estados Unidos vuelve a apoyar el programa. Porque se había retirado. Porque se había retirado. ¿Cuándo se retira Estados Unidos? Cuando pelea con Chile. Estamos volviendo a lo esencial, como orden de la Conferencia Interamericana, estamos volviendo a que el programa de jóvenes vuelva a ser programa, no pedagogía aplicada al programa, sino programa, y a que las herramientas de los dirigentes sean fáciles y que el dirigente no se confunda haciendo una cantidad de cuadros que es imposible de llevar, que haciendo el trabajo de un adulto imposible. En eso estamos. En estos momentos acaba de volver a tener de 9.000 inscritos en el 2008, hoy ya la nación llega nuevamente a 15.600 inscritos. Y la idea es que como el año entrante es Jamboree Panamericano, ya con la presencia confirmada de más de 32 países, ¿ya? Entonces siempre antes de los grandes eventos se incrementan las inscripciones. El año entrante aspiramos a volver a los 20.000 inscritos, ¿ya? Y participar en el Jamboree Panamericano. Hacia allá nos enfocamos. ¿En qué mejora el programa y cuál es la respuesta del programa? Valores. En los Scouts, en la asociación de Scouts, en la asociación Scouts nos olvidamos de los valores. ¿Ya? Me contaban una experiencia que pasó hace 15 días al más alto nivel y uno dice, horrible, pues, pero horrible. Y me decían, es increíble. Pues si uno no lo concibe, pues no fue nada malo, pues, no saber nada, sino simplemente el aseo y el orden en un evento al más alto nivel fue catastrófico. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si ese es el evento del más alto nivel de la Organización Mundial, ¿ya? No sabemos acampar y como orden de la Conferencia Mundial volvemos a lo esencial: aire libre y trabajo con jóvenes, para allá vamos, y esa es la dirección. Sí, no,
Pues en síntesis, Federico nos empieza a hablar después de que casi que nos separamos, nosotros también, y de pronto los que están aquí, porque yo llego casi que con la actual directora. La corporación sigue sola. Ustedes recuerdan que se dan algunos conflictos internos entre los grupos, las jefaturas. Algunos tratan de sintetizar el problema diciendo que esto es un problema de adultos, que en realidad era un poco más que un problema de adultos, era un asunto de coyunturas. La corporación seguía trabajando en esas áreas, especialmente en lo que era programa, en capacitación. Había olvidado gestión para sintetizar todo lo que había pasado con la corporación. La corporación casi que seguía, digámoslo así, que con las mismas personas, casi que con la misma membresía en 1996, pero en la década del 2000 la corporación empieza a tener casi que un declive, y yo podría decir en lo que he revisado de pronto en estos últimos tiempos. ¿Por qué? En primer lugar, porque también se trata de olvidar un poco la propia historia de lo que era la Corporación Boy Scouts de Antioquia y después Corporación Scout de Antioquia. Luego se dan también una serie de conflictos internos que en realidad hacen que desdibujemos un poco el programa y que dibujemos también un poco lo que era la formación y la capacitación. Se hacen unos intentos muy interesantes en materia de formación, inclusive ahorita que estamos realizando el sistema de formación, que es un sistema que trata de volver a recuperar en esencia lo que es eso, el arte de volver a acampar, el arte otra vez de ser defensores del medio ambiente, que entre otras cosas, el escultismo fue la primera organización del mundo entero en hablar en defensa de los recursos naturales y del medio. Recuerden que fueron los primeros, o fuimos los primeros en hacer las famosas cartillas para la defensa del medio ambiente. Todo eso lo habíamos olvidado. De hecho, también nuestros equipos empezaron a dejar de acampar. Las jefaturas no acampaban, sino que acampaban como altos directivos o ejecutivos, simplemente desde los edificios y las cosas. Y de hecho, eso inclusive digo yo que de una u otra manera nos hizo desdibujar lo que era Campo Escuela y que Campo Escuela quedara ahí. Luego viene una jefatura también, donde algunos se retiran, porque claro, ya veían que los tiempos habían cambiado, inclusive dentro de la propia corporación. Se dejó de reconocer también lo que habían hecho algunos otros. Les agradecemos a todos porque, como se han dicho en las asambleas, pues todos se han dedicado con buen tiempo, pero en realidad también perdieron un poco el rumbo norte, porque dejamos de ser juiciosos en la manera de hacer y en los debidos procesos que se tienen que hacer para implementar los cambios. Y digamos así que se hizo un entretenimiento en otras áreas. Hoy la corporación, esa corporación que preside nuestra directora, está enfocada en tres grandes áreas. Una que es la de recursos adultos. En cabeza del comisionado de capacitación está en lo que es la revisión del sistema de formación, un sistema de formación que trata de adaptarse a estos nuevos tiempos, pero también volviendo a insistir en lo que es la esencia del escultismo, el arte de acampar, el arte del gran juego, el arte del aprender haciendo, el arte de ese método Scout fundamentado en esos 5 elementos. Está trabajando también muy fuertemente en materia de programa, a cargo del Scouter José Luis, quien es el que tiene y está a cargo de, digamos así, de sistematizar otra vez lo que son los planes de adelanto que son de muy buena idea, pero que hay que seguir revisando en materia de hablar un mismo lenguaje, de que verdaderamente sean integrales, de que sean también, como se ha dicho, sin olvidar la esencia de lo que es el método educativo nuestro, porque alguien me preguntaba que cuál era el método educativo nuestro, y es el método Scout. Nosotros no tenemos pedagogías experienciales, esto se parece a las pedagogías experienciales y al constructivismo, pero esto es método Scout, que es lo que volvió inclusive a decir la famosa conferencia de Corea, de volver al método Scout y a la esencia, que inclusive muchos se perdieron en el camino por eso, y la idea es sistematizarlo otra vez y de hacerlo fácil, y de hacerlo, como decía Adolfo Aristigueta Granco, un gran juego. Y en tercer lugar, que es otro de los frentes que viene trabajando, es en gestión. Como todos ustedes saben, estamos igual que la asociación. Después de tener una casa, hoy no tenemos casa. Después de tener un campo escuela muy bonito y después de la peste que le dieron a los árboles y del descuido porque nos entretuvimos pensando en otros asuntos, dejamos de tener un campo escuela que hoy por hoy puede ser el epicentro, ¿no?, del campismo en la ciudad y en Antioquia, porque si ustedes ven, no existe otra zona cercana para hacer campismo. Entonces estamos volviendo a acampar con los equipos. Los equipos están acampando con las jefaturas, les están enseñando con el método Scout. Como decía el fundador, esto se hace aprender haciendo. Yo no puedo enseñar a acampar, no puedo enseñar a jugar desde una cabaña. Yo tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo en la trinchera y con la gente. Entonces, si ustedes me preguntan, después de que nos separamos, hoy volvemos a recuperar el rumbo norte, después de que se hizo una cumbre gracias a la dirección de nuestra directora, en esos tres horizontes: gestión de recursos adultos, recurso administrativo y el programa, y volverlo a centrar, y queremos trabajar en ese sentido. Y después ya con estos trabajos que vienen haciendo nuestras dos cabezas, como les decía al principio, como para que hagamos la parte de preguntas,
son más las cosas que nos juntan que las que nos separan, porque como ustedes ven, vuelvo y repito, unos hitos históricos, unas coyunturas de carácter político, de conflictos internos, desde desdibujamiento, nos llevó a la que fue la separación. Pero si ustedes nos preguntan también, o si ustedes me lo preguntan a mí, fue la falta de diplomacia y la falta de tacto para manejar las coyunturas y las crisis que tenemos dentro del movimiento. Yo le decía a Gustavo, ¿cuál es la ventaja mía? La ventaja mía es que yo tengo 24 millones de personas con las cuales puedo pelear. ¿Cierto? Sí, yo tengo 24 millones de personas con quienes pelear. Yo puedo llegar y discrepar de las conclusiones del Foro Mundial en Corea, o discrepar de la conferencia de Tesalónica, o discrepar de la conferencia de donde les dé la gana. Tengo 24 millones de cabezas pensando cómo mejorar esta vaina o cómo hacer propuestas que mejoren esta vaina. Que esa es como la gran fortaleza que tenemos nosotros frente a cualquier otra propuesta escala que se parezca, y es la capacidad de interactuar con el mundo. Eso nos ha permitido cometer todos los errores y aprender de todas las experiencias. Porque hoy en día, yo le contaba a Gustavo, pero eso lo haremos otro día, cómo evolucionó los procesos formativos al interior de la Organización Mundial del Movimiento Scout para llegar a lo que hoy tenemos. Que hoy tenemos una propuesta de recurso adulto, una propuesta de formación tan espectacular, que apenas la estamos acomodando, pero tan espectacular. Cuando yo llegué al SENA en el año 2001, en el SENA estaban pensando hablar de competencias, ¿ya? Y ya la asociación venía hablando de competencias en el área formativa desde 1993. O sea, siempre el movimiento Scout ha sido la avanzada de todos los procesos formativos a nivel mundial. Hay que recordar aquí a dos grandes capacitadores, porque hay que decir, esa discusión se dio muy interesantemente, bueno, por tres. Tarquino, que muchos de ustedes lo recuerdan, yo no sé ahorita en qué condiciones y posición está a nivel nacional. Se fue por eso, porque también conocemos el otro lado. Está el asunto de Fernando Adolfo Echavarría y la discusión con Mario, pero las competencias antes, casi que podría decir que antes en América Latina se dieron en los Scouts, y aquí es donde las empezamos a trabajar. De hecho, fue en Antioquia donde se hicieron los primeros experimentos, que entre otras cosas fue en un colegio de Buenos Aires. A usted le tocó dirigir uno de esos famosos talleres, cuando también se empezó a trabajar el asunto de coeducación, que también empezaba aquí. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, muchísimas gracias. Ahora sí quiero escuchar preguntas. Pero pregunten, que estoy aquí para responder y Tavo está aquí para responder. Si uno pudiera hacer referencia a los aprendizajes para enfrentar los retos que tiene el movimiento Scout ahora, reconociendo obviamente y dándole las gracias por la generosidad en la información, pero si ustedes desde ese conocimiento y desde esa experiencia tuvieran que decir cuáles serán entonces los aprendizajes que cualquier organización Scout debería implementar para asumir los retos que nos pone la actualidad, ¿cuáles serían ellos? Adriana, mira, el movimiento Scout está empeñado en una cosa, entrar en sintonía con el joven de hoy, ¿cierto? El joven de hoy es un joven muy diferente al del siglo pasado. La propuesta de un movimiento que trascienda el tiempo ya tiene que ser diferente a la que teníamos. Si bien, como decía Gustavo al comienzo, todo en la esencia es exactamente igual. O sea, nuestro método no cambia, nuestro método sigue siendo exactamente igual, pero cómo responder a las necesidades de los jóvenes de hoy es el primer problema que enfrenta la Organización Mundial del Movimiento Scout, y que está tratando de dar respuesta simplemente a través de una transformación en los procesos formativos de adultos. Hay 3 documentos de la Oficina Scout Mundial que son los documentos de captación, el documento de captando adultos, que está en la página mundial, usted lo puede bajar, donde se le propone a todas las organizaciones nacionales, señores, cuando nosotros tengamos el suficiente recurso adulto capaz de trabajar con jóvenes, los jóvenes están así, ¿ya? Estamos tratando de enfocarnos ahí. El dar respuesta a las necesidades de un mundo global, ya el escultismo empieza a hacerse más responsable de su accionar. Estamos tratando de, lo
lograr, eso es dificilísimo, que todos los dirigentes adultos entiendan la responsabilidad que implica su actuar frente a grupos de jóvenes. En eso se está trabajando muy duro. Y el renovar las propuestas de programa para los jóvenes. Yo sintetizo el asunto con la expresión de John Fitzgerald Kennedy. En primer lugar, después de todo este problema, no sé si entendí mal la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes que nos quedan? Aquí hay que seguir teniendo sentido de la historia, porque muchas veces todos estos problemas se causan por no conocer de dónde venimos y para dónde vamos. Pues primero, sentido de la historia. Segundo, como dice Fede, en otras palabras, visión de futuro. Y los desafíos que hoy tienen estos tiempos para los jóvenes de hoy tienen que ser una respuesta desde el movimiento. Me explico, el movimiento tiene que darle respuesta a esos nuevos escenarios juveniles. Es que el movimiento surge en el planeta y sobre todo en América Latina cuando los jóvenes no tenían más entretenimiento y el escultismo se convertía en un entretenimiento útil. El escultismo surge en una Inglaterra victoriana, surge en una América Latina que apenas venía en procesos de desarrollo y hoy los jóvenes tienen muchas más ofertas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser una oferta válida, seguimos siendo en materia de formación en esencia, pero nuestras formas y nuestros métodos quizás nos estamos pelando frente a otras instituciones. Carisma. Aquí nos falta de ser un poco humildes y reconocer que cuando otros tienen la razón, pues hay que seguirlos, o que cuando nos equivocamos hay que pedir disculpas y volver a trabajar juntos. Y también creo que en este orden de ideas hay que ser muy actuales. Y cuando digo ser actuales, casi que estoy repitiendo el segundo punto, pero casi que parafraseando lo que dice la corporación, ser fieles al espíritu del fundador, porque voy a decir una cosa, no sé si ustedes recuerdan que esto nos sirve de enseñanza para todos. Cuando se hizo una feria aquí en Unicentro sobre organizaciones ecológicas, estaban todas, menos los primeros en hablar de ecología y menos los primeros en hablar de medio ambiente. Y si ustedes recuerdan, como lo decía Fede, citando el primer libro de formación que es Guía para el Jefe de Tropa, escrito en 1919, en esencia esto es formación del carácter y volver a la naturaleza, entendida en todos los planos, como después lo interpretaría Adolfo Aristigueta Gramsci, y nosotros nos perdemos en eso. Yo diría eso. La asociación y la corporación tienen que entender algo. Dos retos, Adriana. Lo primero, el movimiento Scout es absolutamente contracultural. Nosotros somos contraculturales. Es decir, cuando todo el mundo habla de la pérdida de valores, el movimiento Scout insiste y trabaja por los valores. Para nosotros lo esencial son los valores de la persona. Eso es absolutamente contracultural. Sea honrado, como que sea honrado. Este mundo de todos es honesto. Sí, pero vos serás honrado. Haz una buena acción cada día. Hoy que nadie se fija en el prójimo. Sí, pero vos haz una buena acción cada día. El movimiento Scout es absolutamente contracultural. Tienen que seguir luchando por ser absolutamente contracultural y mantenerse en esa contracultura de los valores. Para nosotros lo esencial son los valores. Y lo segundo, este es el siglo de la soledad. Hoy el niño a los 5 años tiene más información que cualquier ser humano del siglo XVIII. Hoy el niño a los 5 años está con su celular, con su cámara ahí en el portátil para hablar con mami en la oficina. Hoy el niño de 5 años está metido en todo, pero es absoluta y completamente solo. Hoy el niño llega del colegio y reza para que su transporte se demore más en los tacos, para no llegar a un apartamento que va a abrir y está solo. Hoy el niño se educa frente a una pantalla o frente a una pared. Hoy el niño se suicida solo en el baño de su casa porque ni siquiera encontró en Facebook con quién hablar. En ese sentido, el movimiento Scout es una respuesta a un siglo donde la soledad es como el principio que lo origina. Somos contraculturales y luchamos contra la sociedad de la soledad. Nosotros somos una respuesta de comunidad a la soledad y somos una respuesta contracultural a la cultura que hoy se impone. Eso es el reto que yo quiero que quede esta tarde. Somos contraculturales y nos enorgullecemos de ser contraculturales. Yo quiero portar mi uniforme y mantenerme impecable, porque pienso que mantenerme impecable es una buena cosa, porque pienso que todavía mi jefe me revise las uñas y me las encuentre limpias, porque pienso que no hacer trampa en el examen es un principio que establece la ley y la promesa, porque mi honor vale. Entonces, sigamos siendo, y el reto que nos queda es seguir siendo absolutamente contraculturales y rechazar la soledad como principio rector de una sociedad que nos está condenando a vivir frente a una pantalla de computador. Volver a ser esclavo. Volver a ser esclavo.
Aquí hay otra pregunta. Bueno. No, primero pues darle las gracias pues a los dos porque es muy ilustrativo pues escuchar y el ejercicio pues bonito de escuchar la historia desde la tradición oral es un ejercicio que hemos olvidado mucho también. Es una pregunta muy básica. Tavo hablaba ahorita de que teníamos que reconocer la historia, pero también decía algo muy bonito, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? Y es que esa es una pregunta que pica cuando nos la hacemos en términos de esa decisión que conocemos de asociación, corporación, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? O sea, si hubo un personaje claro en la historia como lo tenés vos, pues ese presidente que los marcó, que fue capaz de separar el asunto, ¿qué piensan ustedes en un futuro ¿cierto? En perspectiva de federación, de eso que pensaban en algún momento? Y lo digo porque es una pregunta que pica, ¿cierto? Y es una pregunta que a veces nos hacemos los bobos y la evadimos como para responderla. Y bueno, este es un escenario interesante para estar aquí. Cuando Javier Pérez fue elegido jefe de Estado Nacional, lo primero que él hizo fue llamar y Fede, quiero ir a hablar con la corporación. Pues claro, en la corporación están todos los que son amigos de Javier, obvio, como están aquí todos los que son amigos míos. Sí, pues porque yo hablar de Jorge o hablar de Gustavo, muchos de ustedes no los conozco, pero pues aquí en la corporación están todos mis amigos, todos. Igual los amigos de Javier. Y la primera cosa que hizo Javier a la semana siguiente de haber sido electo jefe de Estado Nacional fue venir a reunirse con la corporación. Se reunieron con la corporación allí junto a la iglesia de la Inmaculada, en una escuelita, ¿ya? Que había ahí. Y ahí la junta directiva de la corporación escuchó a Javier. Javier expuso sus proyectos, sus propuestas de cambio de la política de programa, de cambio de la política de recurso adulto y de decirles: aquí estoy, ¿cierto? Aquí estoy. Yo reconozco que con la partición todos perdimos. Cuando Carlos Mario se llevó la gente de Itagüí y de Caldas para formar la ACE, porque él era mejor haciendo lo que nosotros, a todos nosotros nos dolió, y se fue Sabaneta, Itagüí y Caldas y formó Carlos Mario la ACE. Carlos Mario hoy puede sentarse en la distancia y mirar su obra y decir: hombre, lo que hizo fue correcto, ¿ya? Porque la ACE ya, yo no sé, creo que tiene 2 grupos en Sabaneta ya. Y era una de las zonas más bollantes que tenía la región de Antioquia. Por allá teníamos como 36 grupos. 36 grupos teníamos. La corporación y la asociación. Vos sos el comisionado de recurso adulto de la corporación. Yo no tengo ningún cargo, nunca ocupo cargos. Pero yo te pregunto, ¿qué nos divide? Cuando yo salí de la asamblea de Coldeportes, yo recuerdo, yo le contaba a Tavo cuando nos vimos, Diego salió. Y claro, yo había manejado Campo Escuela toda la vida. Toda la vida. Y le digo yo: Diego, pero todavía tenemos Campo Escuela. Y llega Diego y me dice: Pedro, vos escogiste. Y esto es como un club, ¿cierto? Esto es como un club. Vos ya no perteneces al club. Y el Campo Escuela es solo para los miembros del club. Entonces llego y le digo: Diego, nunca más volveré a tocar Campo Escuela, no te preocupes. Y Campo Escuela lo llevo en el alma, es preguntarle a la gente. Campo Escuela lo llevo en el alma, lo tengo grabado con sangre en el alma. Nunca más lo voy. ¿Qué nos separa? Cuando quieras nos sentamos a hablar de política de recurso adulto para que entendas la dimensión y el trabajo y el contexto, que es una... No se puede dar expresiones porque está firmando. Pero yo le regresaría esa pregunta a los equipos de dirección, ¿cierto? Es decir, ¿qué hay que hacer y qué posibilidades? Y estudiar técnicamente, bueno, cómo a trabajar otra vez en equipo y estas otras cosas. Y a las 2 cabezas que en manos de ustedes está, de las 2 cabezas está el destino del futuro, porque ustedes son los jefes de tropa, perdónenme el término, o son los pilotos de la nave. Miren, yo llego acá y siento ganas de llorar. Yo llego acá y veo la pañoleta del grupo primero y yo digo: Dios mío. La pañoleta del grupo 10º y yo digo: Dios mío. La pañoleta del grupo 24 y yo digo: Dios mío. Pues es que el décimo, es que yo digo: bastión de capacitados. pues, pero Dios mío,
quinto sigue usando la misma pañoleta blanca, azul y roja, la misma. Y yo digo, Dios mío. Eso no empezaría por 31. Y yo peleé muchos años hasta que salí para que los números en la asociación no pusiéramos los mismos números de la corporación, porque es que de pronto vuelve el 128, de pronto vuelve el quinto, de pronto vuelve el primero. Pues, ¿cómo vamos a poner un grupo en la asociación primero? Pues perdónenme, pero el espíritu de todos mis amigos del grupo primero, que Iván ya murió, que Antonio ya murió, pues pesaría sobre mi cargo, pues no, es siempre como esperando, pero la esperanza esa de ahí estamos. Bueno, realmente la intención general es, como decimos al principio, reconocer en lo fundamental lo que nos une y reconocer en estas historias que, además de anecdóticas, nos muestran todo un proceso de lo que ha sucedido en el escultismo antioqueño. La tarea de nosotros ahora, compañía de Adriana, es rescatar entonces qué es lo fundamental e invitarlos a ustedes. La idea era que formáramos ahorita 2 o 3 grupos o 4 grupos, los que den, y en una hojita o algo, ¿qué podríamos hacer juntos el año entrante? Dentro de la agenda del año entrante, ¿cómo podemos participar todos los que en algún momento hicimos la promesa SCAUT? Eso es, digamos, el primer principio de acercamiento. Hablamos, por ejemplo, un 4 de octubre, que yo creo que es el día de San Francisco de Asís, tanto para ustedes como para nosotros, como para todos los lobatos del mundo. Ese debería de ser un punto de hacer un evento mancomunado. Lo mismo el 23 de abril, volver al Día del Pensamiento 22, volver a, en fin. Ese sería el punto, porque nosotros no queremos en momentos determinados que ustedes vengan, que nosotros vamos, que nos vamos a reunir, no, porque dentro de la diversidad yo creo que está más cerca nuestra unión o nuestra participación en conjunto, más que en cualquier otra cosa, porque volvemos y repetimos, busquemos lo fundamental, como decía ahora también ellos dos en diferentes partes de lo que hablaron. Tenemos una misma promesa, tenemos una misma ley. Es más, dentro de eso que podamos hacer para el año entrante, en algún momento lo hemos pensado, es hacer un taller precisamente sobre el libro Escultismo para Muchachos, porque yo creo que ahí está mucha de la fuerza, mucho de lo fundamental de lo que implica ser scout. Bueno, entonces, como Guillo lo anunció, vamos a reunirnos en 4 grupos, 3, que no somos tantos, y vamos a contestarnos una pregunta. Es esa: ¿cómo nos seguimos encontrando? Ese cómo puede ser con otras estrategias, con una agenda de encuentro, con todo lo que nosotros de alguna manera consideremos que puede ser una opción para seguir reconociéndonos, para seguir mirándonos, para tener la opción y darle la opción a los niños, a las niñas jóvenes, de que tenemos unos puntos de encuentro que no van a ser negociables y que no van a ser cambiados.